La epístola de Judas es la base bíblica de esta tarde. Estaremos meditando acerca de lo que es nuestra fe. ¿Cuál es la fe que tenemos? El escritor nos menciona varias cosas en las cuales es necesario que meditemos en esta tarde. Allí en esta epístola de Judas, en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente desde que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Oremos. Padre, en esta tarde te doy gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Padre Santo, yo te ruego, bendito Dios, que tú puedas esclarecer en nuestras mentes y en nuestros corazones la necesidad de poder mantener esa fe inquebrantable que, Señor, tú has puesto en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. En estos momentos te suplico que tú obres en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es imperante que nosotros como hijos de Dios nos demos cuenta realmente del tiempo en que estamos viviendo y las situaciones que se están presentando acerca de nuestra fe. Muchos han surgido y han expuesto varias doctrinas nuevas que supuestamente han sido evaluadas por el Espíritu Santo y las cuales se han predicado y se han llevado a cabo transgiversando lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Por esta razón, en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la verdadera fe. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo nos ha dejado una serie de encomiendas en las cuales tenemos que cuidadosamente mirar y asimismo meditar acerca de ellas, ya que lo más importante hoy es que nosotros aprendamos a contender la verdadera fe en la cual nosotros hemos sido fincados. Para este caso vemos que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros su palabra, nos ha dejado una serie de ejemplos vivos en los cuales podemos nosotros basar y fincar nuestra fe. Ya que por medio de la palabra podemos nosotros llegar a un consenso más pleno de el deseo de nuestro Dios para con nosotros. No sin antes dejar en claro que la palabra de Dios nos da a nosotros la explicación más acertada de lo que Dios es. Pero desgraciadamente hoy en día hemos estado viviendo una serie de cambios en los cuales el hombre ha tratado de entrar en la mente de Dios. El hombre ha tratado de ponerle un poco más a lo que es el Evangelio de Cristo. Y por esto es que han surgido varios pensamientos y varias ideas que han servido para que nosotros nos alejemos del verdadero motivo que es, hermanos, la iglesia. La iglesia se ha puesto como una luz en este mundo. La iglesia tiene la encomienda de poder mostrar más que nada el amor de Dios, demostrar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el punto en el cual tenemos que entrar, porque hoy en día estamos viendo cómo nos estamos alejando cada día más del verdadero propósito, de lo que es el objetivo que Dios tiene para con nosotros. Dios nos ha dado a nosotros la vida eterna y este es por medio de Jesucristo, no por medio de cosas en las cuales tenemos que vivir nosotros. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros como hombres fallamos y nosotros engañamos a los demás acerca de nuestros propios pensamientos.
En el tiempo en el cual la iglesia empezó a formarse, cuando se empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo, vemos que no es nuevo todo lo que está sucediendo. Falsos maestros, falsas doctrinas se empezaron a infiltrar dentro de lo que es el trabajo que nuestro Señor Jesucristo dejó a sus apóstoles. Y basado en todo esto, hermanos, el Señor nos ha mandado a nosotros corregir todas estas cosas. Desde el tiempo de los apóstoles, estamos viendo que el Espíritu Santo empezó a trabajar activamente y empezó a enseñar, empezó a mostrar, empezó a darles la capacitación necesaria a estos hombres de Dios que estaban predicando el verdadero evangelio de Cristo. Hombres llamados con un propósito, hombres que aceptaron el reto para ir y predicar el evangelio. Hoy en día estamos viendo que la iglesia está teniendo un nuevo evangelio, en el cual nos hemos enfrascado más que nada en lo humano y no en lo divino. Estamos viendo que muchos de nosotros nos preocupamos más por tener a una iglesia numerosa que por tener una iglesia espiritual. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros, para poder llegar a la gente, les mostramos un evangelio glorioso, un evangelio en el cual no se necesita hacer nada, simplemente creer lo que yo les estoy predicando. Así es como muchas iglesias han estado creciendo con el tiempo. Muchas iglesias, inclusive, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Estamos viviendo en el tiempo en el cual tenemos que creer en lo que se nos dice. Tenemos que creer en lo que el grupo en el cual yo me reúno me dice y me enseña, dejando a un lado la palabra de Dios. Ya en este tiempo estamos viendo que este libro se está olvidando y no se está predicando lo que hay en la Biblia. Se está predicando simplemente nuevas estrategias en las cuales el hombre puede entrar y puede ser exitoso. En el cual el hombre puede llegar a lugares más elevados. En los cuales el hombre tiene la capacidad de hacerlo sin ayuda de nadie. Inclusive, hoy por hoy, el hombre está tratando con Dios de una manera irrespetuosa, haciéndolo de Él como un servidor, tratando de llegar a acuerdos en los cuales se llegue al consenso de que yo tengo que ser bendecido por Dios, de ese Dios que dice que es hacedor de todo, que es el dueño del oro y la plata, que el cual yo estoy creyendo en Él. Pero una cosa, no le damos a Dios el primer lugar. Todavía queremos ocupar nosotros ese lugar, el primero. Basados en la palabra de Dios, todo eso es algo que nosotros no podemos hacer, no podemos nosotros manipular
las cosas de Dios. No podemos nosotros mandar a Dios porque Dios es soberano. Y Dios no puede ser manipulado por nadie. Por esta razón tenemos que volver nuestros ojos y poder, hermanos, contender acerca de la verdadera fe que debe de haber en nuestras vidas. El Señor Jesucristo no vino a morir en la cruz y ser tu servidor, no. Él vino para darte a ti la gloria, para darte la vida eterna, para que tú puedas llegar a esa estatura del varón perfecto, pero no basado en lo que tú crees, ni en lo que tú piensas, sino basado en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz. Basados en esto y conformes al vivir nosotros a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, es como vamos a poder llegar a entender claramente lo que Dios quiere de nosotros. Mientras que nosotros empecemos a meditar en nuestra propia sabiduría, mientras que nosotros tratemos de manipular las cosas a nuestra manera, todo va a ir al traste. Dios no va a intervenir en esto. No, Dios te va a dejar. Y esto es lo que ha sucedido hoy en día. Habemos muchos que estamos tan trastornados en nuestro propio pensamiento que hemos dejado a un lado la verdadera fe, que es de seguir el camino, de seguir el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Hoy en día, como dice aquí la palabra de Dios, y como lo estamos viendo aquí, que dice que nosotros nos hemos enfrascado en muchos pecados, pecados que el Señor aborrece, en los cuales, como dice aquí en el versículo 7 de Judas, como Sodoma y Gomorra. Fíjense bien, aquí está mencionando ejemplos claros de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo y cómo Dios tuvo que tomar acción directa para poder parar todo esto. Sodoma y Gomorra, estas ciudades, si vemos nosotros y entramos en lo que ellos estaban practicando y haciendo, estamos viendo que es lo mismo que hoy en día se está haciendo y se está practicando. ¿Qué es lo que hacía estas ciudades? Dice, las cuales, Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, fíjense, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Punto. El Señor no nos menciona otra cosa, simplemente de lo que había sucedido a estas dos ciudades pecaminosas, que habían dejado las cosas naturales y estaban ellos haciendo las cosas que estaban fornicando y estaban haciendo todo esto en contra naturaleza. No tengo que explicarles lo que es todo esto. Ustedes lo saben y entienden qué es lo que sucedió. Contra naturaleza. Entregándose a sus propias concupiscencias. Ahí está, es uno de los puntos. La iglesia está cooperando con todo esto, aceptando todo este tipo de cosas contra naturaleza, apoyando todo esto, diciendo que es necesario que la iglesia tenga compasión, así como Cristo tuvo compasión de los pecadores. Y que nosotros tenemos que aceptar todos estos cambios porque son cambios
radicales en los cuales estamos viviendo y tenemos que nosotros entrar en este tipo de vida. ¿Por qué? Porque es el tiempo que nosotros tengamos que cambiar. La palabra de Dios no me dice que tengo que cambiar las cosas que Dios ha puesto. Tengo que seguirlas. Tengo que aceptarlas. Los mandamientos de Dios no se cambian. Los mandamientos de Dios son los mismos. Y eso es lo que tiene que entender la iglesia. Porque aquí dice, ¿verdad? También en el 11, fíjense. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Varios puntos en los cuales muchos se rebelaron, pero tuvieron el castigo que merecían. Balaam. Supuestamente Balaam se presenta como un ejemplo, como un profeta, el cual podía hablar con Dios. Desde este punto de vista vemos que cuando a Balaam se le invita para ir a maldecir al pueblo de Israel, primeramente, como buen profeta, habla con Dios. Y le dice a Dios, Señor, han venido por mí. ¿Qué hago? A veces muchos de nosotros nos parecemos como Balaam. Se nos presentan momentos en los cuales hay cosas materiales en las cuales yo puedo obtener. Muchos ministros han caído en ese error y han ido en pos de ese pecado que Balaam cometió. ¿Por qué? Porque a Balaam le dijeron, pídeme lo que quieras, pero maldíceme al pueblo de Israel. Balaam quería y tenía en su pensamiento hacer esas cosas. Él quería apropiarse de esas riquezas que estaba ofreciéndole ese rey, Balac. Y insistió con Dios, Señor, ¿qué hago? Yo quiero ir. En su pensamiento estaba querer ir, pero supuestamente era un buen cristiano. Hablaba con Dios. Dios no se opone a tus decisiones. Él te deja que tú hagas lo que tú quieres. Pero hay una cosa. Todo eso conlleva castigo. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de eso. A veces hacemos las cosas en nombre de Dios, pero cosas que no van con el propósito de Dios. Es tiempo de que contendamos nosotros en lo que es la verdadera fe. El Señor Jesucristo nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio, no por ganancia, sino por amor, demostrando a sí mismo de que nosotros estamos agradecidos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino, se humanó y tomó nuestro lugar en la cruz. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a nosotros a no depender de las cosas materiales, sino de las espirituales, de las cosas que permanecen para siempre, para vida eterna. Es tiempo que la iglesia entienda de que nosotros debemos de volver otra vez nuestros ojos a esas sendas antiguas.
de que debemos devolver nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Muchos hoy en día están poniendo en tela de juicio todo esto, están sacando cosas en las cuales queremos desvirtuar realmente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. No podemos cambiar nosotros la historia. La historia ya está escrita. El Señor lo hizo. Y por lo tanto, para esto nos dio muestras de lo que ha hecho y va a hacer por medio de su palabra. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo el tiempo en el cual se va a realizar la profecía, el clímax de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene y Él está a la puerta. Viene por los suyos. Viene por aquellos que han seguido y que han cumplido los propósitos de Él. Los demás se van a quedar. Mismo el Señor Jesucristo se los dijo. Muchos en aquel tiempo me dirán: Señor, Señor, nosotros hicimos la obra en tu nombre. Nosotros predicamos en tu nombre. Pero Él responderá: no os conozco. ¿Saben por qué? Porque estamos tratando nosotros de cambiar los propósitos de Dios. Estamos tratando de vivir conforme a lo que yo creo y yo pienso, sin dejar, hermanos, a un lado todo esto. Vamos a ir al infierno. Tenemos que volver nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo, de aprender de Él. Si no vamos a la palabra de Dios, no nos vamos a dar cuenta de nuestro error. Muchos cristianos hoy en día ya no leen la Biblia, ya no la escudriñan, la tienen a un lado. Hay una cosa importante: entre más estudies la palabra de Dios, más cerca te vas a Él, más cerca vas a estar de Él. Pero si no lees la Biblia y la tienes a un lado y la menosprecias, Dios también te va a menospreciar. Quiera Dios que tú entiendas este mensaje. Es el tiempo en el cual tenemos que volver nuestros ojos a Dios. Él viene y está cerca. Los tiempos, las situaciones, las profecías se están cumpliendo una a una. Esto nos tiene que a nosotros abrir los ojos. Tiene que empezar a encender esa luz que nosotros necesitamos para poder ver a nuestro Dios. Cristo viene. ¿Estás preparado para irte con Él? Si no, prepárate. Es tiempo todavía. ¿Sabes qué? Dios tiene paciencia para con nosotros. Y no quiere que nos perdamos. No quiere que nosotros estemos en el fuego eterno. Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Arrepiéntete y vuelve otra vez a la fe genuina que es en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.